Que creo que ya la encontró, por lo que veo. Bueno. Entonces, ayer vimos más que nada, haciendo un repaso muy fugaz, campos vectoriales, ¿sí? Como un nuevo concepto matemático, un nuevo tipo de función, que completaba nuestra saga de 4 funciones, de 4 tipos de funciones, de acuerdo a su dominio y codominio, y que vimos también que se utilizaba en varias aplicaciones. Como por ejemplo para representar campos de fuerzas, es decir, donde cada uno de estos vectores, que serían las imágenes del campo vectorial, representaría una fuerza. Para representar campos de velocidades, donde ahora cada uno de estos vectores representa una velocidad, no una fuerza. O para representar campos de gradientes. Vimos que el gradiente que nosotros calculábamos, habíamos visto la semana pasada, hace unas semanas, es un campo vectorial. ¿Bien? También cumple la definición de campo vectorial. Bien. Entonces, ahora estos vectorcitos que aparecían acá ya no eran ni fuerzas ni velocidades, eran vectores gradientes, ¿no? Eso es importante. Dependiendo del contexto, la interpretación que le damos a ese vector es distinta. Eso tienen que estar atentos, atentas de qué estamos hablando y qué está representando ese vector. Sí. Es el triángulo invertido con el vector arriba. Así. Sí, ambas. ¿No? Está bien, sí. O sea, en este contexto, si ves matemática más avanzada, esto se llama operador Nabla y tiene otras... O sea, hace más o menos lo mismo que hace acá, solamente que se puede extender un poco más. No, se habrán olvidado de ponerle la flechita. Es lo mismo. Bien. Entonces empezamos a ver este problema, ¿se acuerdan? Que teníamos el viento que soplaba de dos maneras distintas. Ahora, ¿qué va a representar esto? A ver. Bien, esto acá lo que representa es la fuerza del viento. ¿De acuerdo? Es un mapa de fuerzas del viento. Para un domingo, para otro. Vimos que acá teníamos un mapa vectorial constante. El viento siempre soplaba con la misma intensidad, en la misma dirección, en el mismo sentido. Y acá teníamos uno donde cambiaba tanto la intensidad como la dirección como el sentido. Bien. Estos se llamaban, ¿se acuerdan de estas representaciones? Mapas vectoriales. ¿No? Bien, y se habían propuesto, teníamos que analizar, que eso es lo que vamos a hacer hoy, dos posibles estrategias para hacer este viaje, que partía desde acá, llegaba hasta acá. Una estrategia era ir por un segmento de recta que uniese esos dos puntos, y otra estrategia era seguir este arquito de parábola. Como eran dos curvas orientadas, para poder caracterizarlas matemáticamente, utilizábamos funciones vectoriales. ¿De acuerdo? Habíamos predicho, así viendo como medio por arriba, que esta estrategia, en este caso, digamos, la estrategia de ir derecho, ¿sí? Usando un segmento rectilíneo, en ambos casos parecía bien, pero hasta ahí. O sea, como que el viento empujaba un poquito, pero no mucho. ¿Bien? Pero no tenía, al menos. Después habíamos visto que esta estrategia acá era muy buena, porque básicamente nos movíamos siguiendo a el viento, o sea, el viento siempre nos empujaba desde atrás, mientras que en este caso era como la peor de todas, porque nos empujaba al principio, pero al final se oponía, ¿no? O sea, nosotros íbamos hacia adelante y el viento iba como un poco hacia atrás. Entonces se oponía a nuestro movimiento y íbamos a tener que hacer fuerza, ¿sí? Poner nuestra propia energía para movernos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nos preguntamos, la pregunta que estábamos empezando a resolver era, ok, nosotros acá conocemos, para cada punto conocemos la fuerza, ¿no? Que viene dado por el mapa vectorial. La pregunta es, bueno, si yo hago todo ese recorrido, ¿cuánta fuerza acumulo? Es decir, ¿qué tanta fuerza total, qué tanta energía va a hacer el viento sobre mí? En la trayectoria, en el día y en la trayectoria, donde yo pueda calcular
una energía máxima, es decir, que el viento haga la mayor cantidad de energía sobre mí, va a ser mi elección, ¿no? Porque va a ser como el camino más fácil, es donde yo voy a tener que hacer la menor cantidad de energía posible, ¿se entiende? O sea, si el viento hace mucha energía sobre mí, me da mucha energía para moverme, yo voy a tener que poner poca de la mía para poder llegar a la meta. Entonces hay que ver cuál de esas cuatro vamos a elegir. El punto, que para eso teníamos que calcular una energía acumulada, una fuerza acumulada a lo largo de todo ese recorrido. Entonces para eso dijimos, vamos a tener que hacer una integral. Y las integrales eran las herramientas matemáticas que nos daban esa información. Ahora, ¿cómo corno integramos eso? Porque estamos integrando un campo vectorial. Y ahí nos metimos a, bueno, integremos campos. Y vimos un montón de tipos de integrales, como las integrales dobles, como las integrales de triples, ¿no? Las de superficie, las integrales de línea, pero para campos escalares, las integrales de línea para campos vectoriales. O sea, vimos que había un montón de formas de integrar campos, que dijimos que no vamos a verlas a todas. Y nos metimos a trabajar específicamente con una, que son las integrales dobles, ¿no? Que, vuelvo acá, que básicamente lo que nosotros hacíamos con las integrales dobles era trabajar sobre un campo escalar, esa era una de sus características, ¿sí? O sea, integrábamos campos escalares, y en regiones planas, o sea, la región donde vamos a integrar nuestro, entre comillas, intervalo de integración, que ahora ya no va a ser un intervalo, va a ser una región del plano. ¿Bien? Hicimos todo el proceso de integración. Hicimos la partición, elegimos puntos muestra, buscamos las imágenes de los puntos muestra, hicimos el producto entre esa imagen y el área de cada uno de los rectangulitos, ¿no? O sea, todo eso que ya sabíamos para las integrales normales, lo volvimos a hacer. Calculamos el límite con la norma de la partición tendiendo a 0 y aparecieron nuestras bellísimas integrales dobles, ¿no? Que son, digamos, el resultado de ese límite. Todo esto es el resultado del proceso de partición, ¿sí? Que es muy parecido, es bastante análogo a lo que hacíamos con las integrales normales. O sea, no es que hicimos nada excesivamente distinto. Bueno, solamente que ahora lo aplicamos a un nuevo tipo de función. Y dijimos que lo podíamos interpretar de diferentes maneras, dependiendo quién era R, dependiendo el campo. Por ejemplo, si el campo era 1, el campo era el campo constante 1, el número que obteníamos acá lo podíamos pensar como el área de la región R. Si el campo era positivo, es decir, todas sus imágenes, todas las zetas de sus puntos eran positivas, esto podía representar el volumen, ¿no? Que estaba por encima de la región y por debajo de la superficie. Y si este campo representaba una densidad por área, esto podíamos pensarlo como el cambio total. Bien, dijimos eso es un poco más rebuscado, no lo vamos a ver tan profundamente, pero bien. Y hasta ahí llegamos. Eran esas tres interpretaciones, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a meter con ellas, nuestro caballito de batalla, que van a ser las integrales de línea. La idea es no solo pensar el proceso de integración, lo mismo que hicimos ayer, sino también, a diferencia de todas las demás, de integrales de campos, a ellas sí la vamos a intentar calcular, ¿sí? O sea, gran parte del día se nos va a ir en tratar de calcular el resultado de esa integral de línea, bien, más allá de la definición teórica. Sí, el de ayer solo teórico, ¿no? O sea, lo que vimos ayer, el proceso de integración hasta llegar a la definición. Y la interpretación, que más o menos la cuenten, o que pueden utilizar esto de las interpretaciones en un problema, que yo les digo, bueno, a ver, esta integral doble representa el volumen, y ustedes ven que el campo es negativo, me dicen, no, no se puede, tiene que ser positivo. Punto, está ahí. Nunca calcular el valor, ¿de acuerdo? Para calcular el valor, interpretarlo y todo, vamos solamente con las integrales de línea. Y dentro de las integrales de línea, solo las que integran campos vectoriales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había algunas que integraban escalares y otras vectoriales? Bueno, solo con las vectoriales. Bien, entonces, a ver, vamos a comenzar el proceso de, lo voy a ir haciendo acá. Entonces, nosotros lo que tenemos, voy a hacer lo mismo que hice ayer. Es
una curva, ¿de acuerdo? Cuando este tipo de integrales, a diferencia de las otras que integrábamos sobre una región, sobre un conjunto de planos que era como un subconjunto de R2, no sé, un círculo, por ejemplo, un cuadrado, ahora vamos a integrar sobre una curva. Es decir, los puntos que vamos a tomar, ¿sí? Y vamos a sumar, a hacer esa sumatoria infinita, no van a ser todos los puntos de un círculo, como hicimos ayer. Van a ser todos los puntos de una curva. ¿De acuerdo? Esta curva, que la vamos a llamar C, si quieren, está definida en R2, ¿bien? Y yo esa curva C la voy a pensar parametrizada por una función vectorial. ¿De acuerdo? Y esta RT va a ir desde la B a R2. Es decir, va a haber una función vectorial con un parámetro t, ese parámetro t va a comenzar en el valor a, va a ser su valor inicial, y eso me va a dar el punto inicial, ¿no? En R2, el punto inicial de la curva. Después t va a ir creciendo, desde a va a ir creciendo más para adelante. Eso, si voy aplicando la función, me va a ir dando todos estos puntitos, avanzo, 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 y llego hasta el punto final del parámetro, que va a ser b. Cuando t llegue a b, que va a ser el punto final, la posición final va a ser el punto b larga mayúscula. ¿De acuerdo? Porque en realidad, ahora cuando veamos cómo interactúa con la fuerza, lo vas a ver mejor. Pero suponete que vos acá, la fuerza del viento es esta. Si vos estás recorriendo en este sentido, el viento te está ayudando, ¿no? Ahora, si vos recorres en el sentido opuesto, el viento se está oponiendo absolutamente. Entonces el resultado va a ser completamente distinto. O sea, en uno te va a dar el viento te está dando energía a vos, y en otro te va a dar el viento te está quitando energía. Vas a tener que hacer el doble de energía. ¿Se entiende? Entonces acá el sentido es fundamental. Bien, ¿hasta acá vamos? Tenemos la curva. Después vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir esa curva. No puede ser cualquier curva, o no siempre, o sea, dependiendo si la curva es más sencilla para trabajar o menos sencilla, esto puede ser más lindo, más tierno o más violento. Pero tenemos una curva, a priori. Bien, entonces, lo que voy a dibujar también acá va a ser el eje T. O sea, el eje del parámetro, que va a ir desde A, vamos a ponerlo acá, hasta B, ¿no? Va a empezar en A, va a terminar en B. Va a ir tomando todos estos valores, y a medida que el parámetro avance en estos valores, el punto va a avanzar sobre la curva C. Bien. Y voy a usar colores, así lo diferenciamos. Sobre estos mismos puntos, donde está definida la curva, el que está definido también es el campo de fuerzas. Bueno, no sé si es fuerzas. El campo vectorial, ¿de acuerdo? Mi campo F, que depende de X y de Y. Entonces, supongamos que vamos a trabajar con un campo... vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo constante no hace falta que sea constante, ¿no? Pero vamos a suponer que es constante. Es decir, que en todos los puntos aparece el mismo vector, con la misma dirección, el mismo sentido, el mismo módulo. ¿De acuerdo? Esto para todos los puntos. Yo tomé algunos, hice un intento de mapa vectorial, ¿no? Esto vale para todos los puntos en los alrededores de la curva. Yo grafiqué algunos para que ustedes tengan una idea, ¿no?, de cómo se aplica ese campo. Es decir, que para cada una de estas posiciones x, y, yo reemplazo en la ley, eso me va a dar como resultado un vector, porque es un campo vectorial, ¿no? Me va a dar el resultado de un vector, y ese vector son estos que dibujé. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, mi pregunta, lo que yo quiero hacer es, ok, si supongo que yo me estoy moviendo por esta curva, mientras que este vector me está representando, a medida que yo me muevo, la fuerza que hacen sobre mí,
y esta es una posible interpretación, es ¿cuál es la energía acumulada en todo el proceso que hace el viento sobre mí? ¿Me va a ayudar? Es decir, ¿me va a dar energía para que yo me pueda mover siguiendo esta curva? ¿Se va a oponer? ¿Me va a soplar de frente? Entonces yo básicamente voy a tener que hacer más energía todavía o poner más energía para moverme. ¿O no va a hacer nada? No se va ni a oponer ni a ayudarme. Esa sería la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un concepto que ustedes habrán visto en física si cursaron física 1, o en la secundaria si no cursaron física 1, porque a los profes de física de secundaria les encanta trabajar con esto, es el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, acá el trabajo nos sirve. No es que las integrales de línea sí o sí se tengan que pensar usando el trabajo, sino que acá nos sirve para tener una interpretación. El trabajo, ¿sí? W. Esto va a ser peligroso. El trabajo, W. ¿Cómo se calculaba? Bien, la integral, perfecto. Podemos usarlo como una integral siempre y cuando teníamos una trayectoria rectilínea. ¿De acuerdo? Entonces ahí podíamos integrar la fuerza. Muy bien. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, un cuerpo, ¿no? Acá. Y tengo que moverlo. ¿Cómo se calcula ese trabajo que yo tengo que hacer para mover ese cuerpo, digamos, en este punto, en esta posición, no en una trayectoria? Bien. Bien, yo tengo acá una mesa. Tengo que, no sé, la empujo desde acá para allá. ¿Cómo hago para calcular el trabajo que hago en ese momento? No durante toda la trayectoria de movimiento. Bien. No sé si lo vieron o no desde esa perspectiva. El trabajo es una magnitud escalar, ¿no? Es un número. Que yo lo puedo pensar en unidades de energía. Joules, por ejemplo. De hecho, lo puedo pensar como una energía también, ¿no? Es como una energía particular llamada trabajo. La definición más general de trabajo para un solo punto, para un solo momento, no en una trayectoria, es esta. ¿Bien? Es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector distancia, o el vector desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, no sé, un cuerpo y lo estoy empujando, lo quiero mover para allá, por ejemplo, ¿no? Esta mesa, la quiero mover hacia allá, pero la empujo de acá arriba, yo tendría que buscar mi vector fuerza, que tiene esta dirección y sentido, ¿no? Porque yo estoy haciendo la fuerza así. Tendría que buscar el vector desplazamiento, que sería hacia allá, y ver cuánto lo quiero mover. Eso me daría el módulo del desplazamiento, ¿no? Y hacer el producto escalar entre ambos. ¿Por qué el producto escalar? Porque me interesa el módulo de ambos, es decir, me interesa la intensidad de fuerza que yo pongo, cuánto desplazamiento quiero hacerle, y también quién más que hago el producto escalar, quién más aparece, además de los módulos. Sí, o la relación entre direcciones. ¿Por qué? ¿Cómo se definía este producto escalar? Oh, estamos olvidados de vectores. Si yo tenía que definir producto escalar, lo podía hacer por componentes, primera por primera más segunda por segunda, o por definición. ¿Cómo era la definición? Eso. Era módulo del primero por módulo del segundo por el del ángulo que formaban. Entonces aparecen los módulos, pero también aparecen qué tan cerca están las direcciones, si son paralelas o si son perpendiculares, por ejemplo, o todas las posiciones intermedias. Entonces, si yo lo estoy empujando de forma paralela a donde quiero que se mueva, este trabajo va a ser máximo. ¿De acuerdo? Pero si en vez de empujarlo así, lo estoy empujando perpendicularmente, o sea, yo lo quiero mover para allá y lo empujo para abajo, obviamente no se va a mover. ¿De acuerdo? Entonces, no importa ahí ni cuánto lo quiero mover, ni qué tanta fuerza haga, el ángulo que forman las dos direcciones me va a hacer el trabajo nulo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, esta es la mejor forma de pensar el trabajo, porque me da las tres dependencias que tiene. La fuerza que aplico, cuánto quiero moverlo, y el ángulo que forman esos dos vectores
que también va a influir en qué tan útil va a ser esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, si volvemos acá, yo lo que podría pensar es, por ejemplo, estoy en A, ¿no? Lo que tendría que ver es, si yo quiero ver la energía que está haciendo el viento sobre mi movimiento en A, lo que tendría que ver es cómo se relacionan la fuerza con hacia dónde me estoy moviendo, ¿no? ¿Qué sería? La fuerza con hacia dónde me estoy moviendo. ¿Hacia dónde me estoy moviendo en A? No, la fuerza va hacia arriba. El viento me empuja hacia allá, pero yo hacia dónde me muevo. Hacia B, o sea, estoy yendo hacia allá, ¿no? Infinitesimalmente hacia allá. Después voy a doblar. Pero ahí voy a ir un poquitito hacia abajo, ¿no? Entonces mi vector desplazamiento acá va a ser este. ¿Estamos de acuerdo? Por un ratito, muy chiquitito, por un periodo de tiempo infinitesimal. Después obviamente voy a empezar a doblar, pero ahí voy a ir hacia allá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mi vector fuerza va a ser este. Y mi vector desplazamiento va a ser este. ¿Cómo es este vector con respecto a la curva? Tangente, bien, es tangencial. Entonces, ¿cómo lo puedo? Si yo ya conozco que esta curva viene dada por R, por la función vectorial R, ¿cómo puedo hallar este vector? ¿Quién es ese vector? Es R en A. O sea, es R en A. No. Ajá, la derivada. Bien. O sea, R en A me daba la posición. Sería un vector que va desde el origen, que acá no lo marqué, ¿no? Pero supóngase que está acá, desde el origen hasta... No es eso lo que yo quiero decir. Yo lo que quiero decir es, bueno, hacia dónde me estoy moviendo. Y el vector que me daba esa información era R' en A. ¿De acuerdo? La derivada era el tangente a la curva en ese punto. Entonces, lo que yo tengo ahí es, dibujado, es R' en A. Ahora, fíjense, si yo tuviese que calcular el trabajo que está sucediendo en A, o sea, infinitesimalmente en ese punto, ¿qué tendría que calcular? Sigamos la definición. Fuerza, escalar, desplazamiento, ¿no? La fuerza sería el vector fuerza en A. ¿De acuerdo? Ese sería este, si quieren escribirlo. Bien. Escalar, desplazamiento. ¿Quién es el desplazamiento? R' en A. Si se, entiendo. Si se suman las podés, si tenés una base física para decir esas dos fuerzas yo puedo sumar numéricamente, porque a veces se puede, a veces no se puede. Si se puede, vos lo que haces es sumar los campos. Vas a tener un campo que te va a indicar la fuerza que vos haces, un campo que te va a indicar el rozamiento, sumás las leyes de los dos campos y usás uno solo, que sería la fuerza total. Bien, ¿estamos hasta acá? Si eso es un producto, el trabajo que está sucediendo acá, en este puntito, solo en ese punto, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual por definición a el módulo de la fuerza, ¿no? Por el módulo de R' por el coseno del ángulo que forman. ¿Bien? O sea, el módulo de este vector por el módulo de este vector por el coseno de este ángulo. ¿De acuerdo? Por definición. Lo cual tiene sentido. Pensemos. Si este módulo es más grande, significa que el viento está soplando un montón. O sea, obviamente el trabajo va a ser más intenso. Ya sea se oponga a mí o me ayude, va a ser más intenso si el viento sopla mucho que si sopla poco. ¿De acuerdo?
El módulo de R' significa con qué velocidad, con qué rapidez me estoy moviendo, ¿no? No es lo mismo que yo me esté moviendo despacito y camino despacito, que quizás ahí el viento no me va a afectar tanto en mi movimiento, a que si yo quiero correr. ¿De acuerdo? Entonces ahí el viento, si se opone, me va a dar un montón de oposición, porque yo estoy queriendo ir más rápido y el viento se está oponiendo mucho. ¿Bien? Y el coseno del ángulo que forman también, ya lo vimos, no es lo mismo que este vector vaya para allá, que se oponga absolutamente o que vaya perpendicular. Obviamente el efecto que va a hacer sobre mí va a ser distinto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en ese caso, ¿qué signo va a tener ese trabajo? No me importa el número, porque acá no tenemos números para calcular, pero ¿qué signo va a tener? Pensemos, acá tenemos un producto de 3 números. ¿Cómo va a ser este en signo? Positivo porque es un módulo. Bien, acá la fuerza va a ser, no sé, 20 newton. Este también es un módulo. ¿De acuerdo? Es la rapidez, no es la velocidad. Es el módulo del vector que me indica la velocidad. Entonces, el único que me puede cambiar el signo es esto, el coseno. ¿No? Vamos a repasar eso porque sé que no siempre se lo acuerdan. Tengo coseno de alfa. Entonces, si alfa está entre 0 y 90, me da, el coseno de alfa es positivo. ¿De acuerdo? Si alfa es 90, en realidad esto tendría que ser pi sobre 2 si lo escribo como un intervalo. Si alfa es pi sobre 2, el coseno me da 0, exactamente. Y si alfa está entre pi sobre 2 y pi, o sea, entre 90 y 180, el coseno es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Lo llevo hasta 180 porque nosotros siempre vamos a trabajar con un ángulo entre 0 y 180. Por ejemplo, acá hay un ángulo mayor entre los dos vectores, ¿no? Mayor a 180, pero yo trabajo con el otro y listo. Bien. Entonces, en este caso, positivo, positivo, siempre. Y acá, ¿cómo va a dar ese coseno? ¿Este ángulo es mayor o menor que un recto? Es mayor, ¿no? Es obtuso. ¿Se ve? Entonces, está entre pi sobre 2 y pi. O sea, ese coseno va a ser negativo. Por lo tanto, ¿el trabajo cómo me va a dar? Negativo. Entonces, cuando el trabajo me da negativo, yo eso lo interpreto como que el viento, bueno, la fuerza, o lo que sea, la velocidad, lo que estaba representando el campo, ¿sí? Se está oponiendo a mi movimiento. ¿Se ve? O sea, en general, en este punto, yo me estoy queriendo mover en un cierto sentido y esa fuerza se está aplicando sobre mí en el sentido opuesto. No sé si lo ven. O sea, si me quiero mover para allá y la fuerza que se aplica sobre mí es esa, se está oponiendo a lo que yo estoy queriendo hacer. No me está ayudando. No se está oponiendo mucho, estamos de acuerdo, pero se está oponiendo. En este ejemplo que estábamos viendo sería la fuerza del viento, pero lo que voy es que no siempre es la fuerza del viento, eso depende, ¿no?, de la interpretación. Acá yo creo que siempre uso el viento porque es más fácil para ustedes para pensarlo, pero es la oposición entre lo que quiere hacer, entre comillas, este vector con lo que quiere hacer este vector. ¿Bien? Exacto. Bien, vos vas a tener que vas a usar tu energía para moverte y para vencer al viento. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, el trabajo me da negativo. ¿Sí? ¿Pueden ver un punto acá donde el trabajo me dé positivo? Bien. Acá, por ejemplo, ¿no? Porque ahí yo tengo el vector tangente sería para allá y la fuerza para allá me da un ángulo agudo, ¿no? Menor a 90. Otro lugar sería acá. Bien, fíjense que acá yo tengo mi vector tangente y el vector fuerza son paralelos.
O sea, casi 0. O sea, esto me va a dar no solo positivo, sino que me va a dar casi 1. Va a ser casi su máximo. ¿De acuerdo? Bien, perfecto, muy bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Cuando el trabajo en un cierto punto, estoy hablando en un solo punto, me da negativo, me indica que en ese punto hay una oposición entre donde me quiero mover con la fuerza. Ahora, a mí lo que me piden, digo, lo que yo quiero calcular, en este caso, no es el trabajo en A o el trabajo en este punto o en este o en B. Es qué pasa en todo el recorrido. ¿Se ve? Ya no es tan sencillo. Si me pidiesen qué pasa en A, yo hago esto y ya está, yo lo puedo resolver. No sé si los números, o sea, no puedo obtener un resultado numérico, pero sí puedo predecir el signo. Ahora, lo que yo no puedo hacer todavía es calcular qué va a pasar en la totalidad del movimiento. Porque fíjense, acá el trabajo va a ser negativo en esta parte. Pero acá vimos que es positivo. ¿Quién gana? ¿Va a ser más positivo que negativo? Entonces, en definitiva, va a ser positivo. ¿Va a ser más negativo que positivo? Entonces, en definitiva, va a ser negativo. ¿Se van a igualar? Entonces, en definitiva, va a ser 0. ¿Bien? Ahí lo que tengo que hacer, como tengo que ver este trabajo, cómo se va acumulando, cómo se va sumando infinitamente a lo largo de la curva, ahí tengo que hacer una integral. ¿De acuerdo? Que va a ser una integral de línea. ¿Vamos hasta acá? ¿Más o menos? Bien. Vamos hacia eso. Voy a borrar esto, que me va a complicar la vida. Bien. Entonces, para hacer un proceso de integración, como siempre, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ya definí cuál va a ser mi función, va a ser este campo, en qué región voy a integrar, en la curva. ¿Ahora qué hago? Primer paso de todo proceso de integración. Una partición. Bien. Voy a particionar la región de integración, o sea, voy a tener que particionar la curva. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? La manera más sencilla es particionando la B. ¿Sí? O sea, si yo tengo que para t igual a A estoy en el punto inicial y para t igual a B estoy en el punto final, lo que voy a hacer es buscar una partición en este intervalo. Entonces voy a poner, por ejemplo, uno acá y uno acá. ¿De acuerdo? Obviamente, en estos dos valores del parámetro t se van a corresponder con dos puntos acá, que son, por ejemplo, ya que los tengo marcados, este y este. ¿No? Entonces tendría el punto A, el siguiente valor de t sería este, el siguiente sería este, el último sería este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí particioné al intervalo AB en 3 partes y eso me genera una partición también de la curva en 3 subcurvas, podríamos decir. ¿De acuerdo? Voy a usar otro color. Entonces, lo que me permite hacer eso es, en vez de trabajar con esta curva, como yo ahora quiero aproximar, no quiero calcular nada exacto, la voy a aproximar usando segmentos rectilíneos que unen esos puntos. ¿De acuerdo? O sea, ahora en vez de pensar, estoy en A y hago esta curva suave hasta B, hago pac, pac, pac. ¿Sí? 3 segmentos rectilíneos. Obviamente estoy haciendo una aproximación ahí bastante burda, de hecho, es como, claro, ni a la vista lo azul se parece a lo negro. ¿Bien? Pero como estoy aproximando no me molesta. Entonces, yo lo que voy a hacer ahí es calcular los 3 trabajos. ¿No? El trabajo para el primer segmento, el trabajo para el segundo, el trabajo para el tercero. Sumar los 3, eso me va a dar un trabajo aproximado, y voy a usar esa aproximación como, bueno, es más o menos el trabajo a lo largo de la curva. Es una aproximación, ¿no? Estoy cometiendo error. Estamos de acuerdo con eso. Pero esa va a ser mi estrategia. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular? Vamos a llamarle trabajo 1 al
que voy a calcular para el primer subintervalo. Yo ahí voy a necesitar una fuerza por un desplazamiento, ¿no? ¿Qué fuerza uso? Primero, la fuerza venía dado por el campo, ¿no? ¿Qué fuerza uso? ¿De dónde saco? Porque hay muchas, ¿no? Para todos estos puntos, ya sea de la curva original o del segmento de recta, cada uno de esos puntos tiene su imagen del campo, o sea, tiene su fuerza. ¿Cuál uso de todas? ¿Mm? ¿Cuál? Pero la secante lo que me daría sería el desplazamiento más que la fuerza. La fuerza serían los vectores rojos, ¿no? En A. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? O sea, puedo usar cualquiera. Estoy aproximando. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo en las integrales? Yo hacía el subintervalo y ¿dónde elegía el punto muestra para calcular la imagen? En cualquier lado. ¿Bien? Acá lo mismo. No, me da igual. No me interesa dónde. ¿Sí? Mientras sea un punto dentro de este subintervalo de t, ¿sí? Es decir, mientras yo tome un punto muestra acá, entre este valor y este valor, me da igual. ¿Ok? Porque repito, porque es una aproximación, no me interesa, sé que estoy cometiendo error, entonces tengo esa libertad. ¿Qué es Q? O sea, vos lo que tendría sería 6, ¿no? O sea, los puntos muestras estarían acá. Por ejemplo, este sería el C1, este sería el C2 y este sería el C3, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo? El Q es el conjunto de estos puntos. Sería C1, C2, C3. Era el conjunto de puntos muestra. ¿Sí? Bien, entonces yo acá elegiría, calcularía primero la posición que le corresponde a C1, que sería una intermedia por acá, ¿no? Y en esa posición me fijo cuál es el vector fuerza que le corresponde y uso ese. Aproximo que para todos los puntos de esa curvita va a valer ese vector fuerza. ¿Estoy metiendo la pata? Obvio. Sí, estoy cometiendo error ahí, no es así. Pero lo uso como una estrategia de aproximación. Entonces, ese trabajo yo lo voy a pensar como, a ver, vamos a poner un punto ahí, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar? Punto C1. Entonces, lo que vamos a calcular sería, y voy a mantener el código de colores, la fuerza en ese C1, ¿no? La fuerza que se aplica en ese punto intermedio. Y voy a considerar que esta fuerza que se aplica en ese punto se aplica en todos los puntos de ese segmento. Ahora, ¿quién es ese C1? Bueno, lo vemos después. No les voy a complicar la vida ahora. Con que vayan pensando en la interpretación, vamos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, para calcular el trabajo ya decidí cuál va a ser mi fuerza. Una fuerza cualquiera de todos estos puntos. La que yo elija, me da igual. Y voy a suponer que esa fuerza que calculo para uno de esos puntos va a valer para todos. Repito, metiendo la pata ahí, estoy cometiendo error. Pero lo puedo hacer porque estoy aproximando. Escalar mi desplazamiento. Ahora, mi desplazamiento yo antes para este punto lo había pensado como la tangente. Ahora, ¿qué me conviene? Ya no me sirve la tangente, porque la tangente sirve para este punto. Tiene que valer para todos estos puntos. ¿Qué uso? Bien. Ese secante, el vector secante, ¿no? O sea, el vector que va desde ahí hasta ahí. Dicho de otra manera, uso este vector, que tenga esa dirección y ese sentido, y ya está. Entonces, le voy a tener que poner nombres a todo. Perdón, va a ser un caos simbólico, pero los colores los van a ordenar. Por el vector que va desde A hasta P0, ¿no? ¿Bien? Entonces, ahí los vectores que voy a usar van a ser este supervector sote y uno de estos rojos. Supónganse ese que está dibujado ahí. ¿Bien? Y voy a decir que eso, lo que yo obtenga con esos dos vectores, va a valer para todos los puntos de esta partecita. ¿Este? Ah, sí.
Sí, sí. Dije que era este rojo porque está más o menos ahí. No, pero sí. Sí, 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 sí. No, exacto. Sería el que está anclado acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Trabajo 2. Díganme ustedes. Sería, ¿cuáles serían los dos vectores? La fuerza en un C2, que va a estar acá en el medio, por ejemplo acá, ¿no? Bien. Después, ¿sí? O sea, este trabajo 1 es para este segmento, calculo el trabajo 2 que va a ser para este segmento, ¿bien? Y calculo el trabajo 3 que va a ser para el otro segmento. Fuerza en, no sé, acá. C3, escalar, P1B. ¿Estamos de acuerdo? Sería este vector. ¿Sí? Y si ahora sumo estos tres números, voy a obtener un trabajo aproximado. Sí, sería como, es una aproximación al trabajo total si me muevo por toda la curva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, básicamente, este trabajo aproximado sería la suma de estas tres aproximaciones. Es una aproximación. ¿Cómo hago para...? Fíjense, hice el proceso de integración prácticamente al pie de la letra. Partición, tomé puntos muestra, hice un producto para hacer esas sumas parciales, en este caso va a ser un producto escalar, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento total. Eso me dio diferentes sumas o aproximaciones parciales, y la aproximación total sería la suma de las tres. ¿Cómo hago ahora? Esta sería la suma de Riemann. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago ahora para que esta suma de Riemann, en vez de ser aproximada, sea exacta? Bien, o sea, ¿qué le tengo que hacer a esta suma? Sí, bien, o sea, integrar sería el fin, ¿no? El resultado va a ser, listo, acá tengo la integral. Pero a la suma de Riemann, ¿qué le teníamos que hacer para llegar a la integral? El límite, cuando la norma tiende a cero, ¿no? ¿Cuál sería la norma acá? La norma, ¿se acuerdan que es la longitud? Antes era la longitud del mayor subintervalo. ¿Acá? Bien, pero ¿dónde hicimos la partición nosotros? ¿En dónde de todo esto? O sea, apareció la partición en todos lados, pero ¿dónde la hicimos inicialmente? ¿Qué fue lo que elegimos decir, esto lo voy a partir? El eje T. ¿Bien? Esto fue lo que partimos. Al partir esto, se partió la curva, ¿no? Pero la partición la hicimos acá. Entonces, ahora la norma va a ser el intervalo de esta partición, que va a ser el más grande de todos. Por ejemplo, en este caso sería este, ¿no? Si yo obligo que este, que es la norma de la partición que hice, a cero, todos tienen que tender a cero. O sea, que van a empezar a aparecer acá. Más puntos, ya no voy a tener 3. Voy a partir la curvita en 8, en 25, en 39, en 200, ¿no? Entonces, esta curva azul se va a ir haciendo como una serpientecita que va a ir eh, acompañando o aproximándose tanto como yo quiera a la curva. Va a dejar de ser esta cosa burda de segmentos hasta pasar a ser una curva azul suave que va a quedar sobre la otra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué le va a pasar? O sea, los vectores fuerza no va a haber problema. Ahora,
para cada uno de esos segmentos infinitesimalmente pequeños voy a tener que usar su propio vector fuerza. Ahí no tengo mucho lío. ¿Y qué le va a pasar a los secantes? ¿A quién le van a atender? O sea, fíjense, si yo en vez de usar este vector secante azul, ahora uso este. Y después uso otro más chiquito y otro más chiquito. ¿A quién tiende? O sea, este punto tiende a, ¿y el vector? ¿A qué vector tiende? Al tangente. ¿De acuerdo? Va a atender, esta posición secante va a atender a esa posición tangente. ¿De acuerdo? Entonces ahora este vector azul que yo estaba usando, que era el secante, cuando calcule ese límite va a tender al tangente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando haga ese proceso, cuando haga el límite de esa sumatoria, norma de la partición tiende a 0, de esta sumatoria, no lo voy a escribir de manera exacta, después lo van a tener ahí, pero yo para que me vayan siguiendo, vamos a ponerle el vector secante, ¿sí? Esto no está bien escrito simbólicamente, ¿eh? Lo digo para que nos vayamos entendiendo. Cuando yo calcule el límite de esto, de la sumatoria de esto, de todas estas fuerzas, escalar, vectores secante, y haga esa sumatoria límite cuando la norma de la partición tiende a 0, si ese límite existe y es finito, porque esto va a ser números, ¿no? O sea, el resultado de esto va a ser un número real, no un vector, ¿eh? A esto le voy a llamar integral de línea de el campo F sobre la curva C. ¿Bien? Y ahí aparecieron, ahí se las presento. Esa es la simbología. Cuando vean el secante, el azul. Para no poner esto, después les puse el... Si quieren se lo pongo en azul, así se ve. ¿De acuerdo? Entonces, si este límite existe, ese número, le voy a poner un nombre. Va a ser la integral de línea o curvilínea del campo de fuerzas si lo integro sobre la curva C. Diferencial R. ¿Sí? Ahora lo vemos. Que R sería este. ¿Estamos de acuerdo? Y lo bueno de este proceso de pensamiento que acabamos de hacer es que también nos permite, ya sin hacer mucho lío más, deducir otra cosa. Entonces, como siempre pasa con las integrales, el proceso de integración sirve para definirlas, para pensarlas, pero no para calcularlas, ¿no? O sea, el punto es, hermoso, la definición está muy bella, es este límite, imposible calcular ese límite, ¿no? O sea, como no tengo herramientas de cálculo para poder llegar a este número, pensando como que necesito otra estrategia. Veamos. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá sería calcular para cada uno de estos segmentitos que ahora van a ser infinitesimalmente chiquitos, o sea, ya no van a ser estos segmentotes que tengo acá, sino van a ser segmentitos pequeñitos, para cada uno de ellos, F por D, ¿no? El trabajo. Entonces, vamos a intentar generalizarlo. Voy a tener que calcular F en cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces, F lo voy a tener que calcular en cada uno de esos puntitos. ¿Sí? O sea, en cada uno de esos X, Y, ¿no? Que serían todos los puntos que yo tengo sobre la curva. Escalar, ¿quién? Ahora. ¿A quién se va a transformar esto cuando calcule la integral? Ya no va a ser el secante. ¿Va a ser? El tangente, o sea, ¿cómo lo escribo simbólicamente? No. Dijimos que no era R. ¿Quién era este vector tangente? R', ¿no? Entonces lo de escalar, R', ¿sí? En cada uno de los test. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahora,
este vector fuerza, que yo lo calculaba en esos 3 puntos, ahora lo voy a calcular en todos los puntos de la curva. Por eso le puse XY genérico. Y ahora, estos secantes, no los voy a pensar como secantes, los voy a pensar como tangentes. Y los tangentes son la derivada de R en cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? Mi problema ahí es básico, que es las variables. ¿Sí? ¿Cuántas variables independientes tengo ahí? 3. X, y T. Horrible. ¿Bien? Pero XY no son cualquier XY. Los XY serían los puntos de la curva. ¿No? ¿Qué otra forma tengo yo para dar los puntos de la curva? Para decir, no son cualquier XY. Los puntos de la curva son imágenes de R. La que me da cuáles son los XY que pertenecen a la curva es la función vectorial. ¿No? O sea, esa función vectorial, en definitiva, si yo la escribo por componentes, va a ser x de t y de t, ¿no? Entonces, esta xy va a ser x de t y de t. Entonces, yo en vez de escribir eso, lo que podría escribir sería esto. ¿No? Para cada t, le aplico R, eso me va a dar un punto de la curva, y sobre ese punto de la curva le aplico el campo para obtener la fuerza. ¿Se ve? Es una composición, pero esto me dice, calcula la fuerza para todos los puntos de la curva, no para cualquier punto, para los para los puntos que pertenecen a la curva C. ¿De acuerdo? Dime. Sí. Las imágenes de ese campo, yo en este caso, en este contexto, las estoy pensando como fuerzas. Sí. Es lo mismo. O sea, el campo es, si lo pensás matemáticamente, es un campo vectorial. Si lo pensás, la interpretación es las imágenes de ese campo vectorial, yo la estoy pensando como si fuera una fuerza. No es que es una cosa u otra, es ambas. Solamente que una es el concepto matemático abstracto, la otra es cómo pienso ese concepto en un contexto. ¿De acuerdo? Esto sirve para cualquier contexto, no solo para fuerzas. Yo se los planteo como una fuerza porque es más fácil para interpretarlo, para ir diciendo, ah, sí, el viento me está ayudando, ¿no? Pero vale para cualquier caso. ¿Me siguieron hasta ahí? O sea, esto, lo que estoy haciendo acá es esto mismo, solamente que en vez de pensarlo en 3 puntos, lo estoy pensando en todos. Entonces ya no puedo decir C1, C2, C3, sino tengo que decir todos los puntos de la curva. ¿Cuál es la forma simbólica de decir todos los puntos de la curva? Las imágenes de la función R. ¿Sí? La función vectorial R, sus imágenes van a ser todos los puntos de la curva. C. Y en vez de usar el secante, uso el tangente, que viene a ser R'. ¿Bien? Ahora yo eso lo tengo que integrar, porque acá tengo, sería para un caso, pero tengo que integrarlo para todos los casos. ¿Sobre qué variable voy a poder integrar ahora? ¿Cuál es la variable independiente ahí? T. Fíjense que ya tengo una sola variable. Acá es T y ahora también es T. Entonces, esto yo lo puedo hacer integrar con respecto a T, ¿no? ¿Entre qué y qué? Entre A y B. ¿Por qué? Porque T varía entre A y B. ¿Bien? Entonces, las integrales de línea la podemos expresar así. Esto es lo que acabamos de deducir, que fíjense que no nos llevó demasiado tiempo, fue una deducción usando lo mismo que usamos antes, es lo que se llama fórmula de cálculo de las integrales de línea. ¿Por qué? Porque voy a poder usar esta fórmula, sí, ya vamos a ver, ahora hacemos un ejemplo para ver que vean cómo funciona, para calcular esta integral, para calcular este límite que no sé cómo hacerlo de otra manera. ¿Bien? Esto es lo que acabamos de plantear. Toda esta cosa horrible que tenemos ahí adentro, que parece súper complicada, cuando ustedes la resuelvan, va a ser una función escalar. Va a depender solamente de t. ¿Bien? Entonces esto es una función de las que ustedes conocen. Les va a quedar, no sé, t² más 2. ¿Bien? Entonces,
yo estoy pudiendo calcular una integral curvilínea, complicada, con todas estas cosas vectoriales que están, la puedo calcular usando una integral de las que ustedes conocen ya y saben resolver. Por eso, este paso, esta fórmula de cálculo, es tan bella. Ahora, escuchen, acá es donde se tienen que despertar en esta clase. Cuando le pidamos definición de integral de línea sobre un campo vectorial, ¿cuál van a poner? Bien, esta. Bien, ahora la van a tener bien escrita ahí. Pero la integral, la definición viene del proceso de integración. Es el límite con la norma de partición de bla, bla, bla. ¿Ok? Esto, lo que acabamos de deducir ahora, no es la definición, es la fórmula de cálculo. Es la forma que vamos a usar para calcularla, pero no es la definición. Siempre, y esto ya, ahora que estamos terminando y que vimos varias integrales, la definición de toda integral, si les pedimos definición de integral, lo que tiene que venirles a su cabeza es límite de una suma de Riemann. ¿Bien? Siempre, para todas. No hay... no hay casos particulares. Toda definición de integral que me da números, ¿no?, es el límite de una suma de Riemann. Después cada una lo que vamos a desarrollar son fórmulas de cálculo para poder hallar ese número sin resolver el límite. Pero esa no es la definición, es una estrategia de cálculo, nada más. Claro, o sea, no es que son definidas, son integrales de línea, pero si hacemos una analogía, son siempre las definidas, ¿no? O sea, siempre me va a dar como un número. Son más análogas a las integrales definidas que a las indefinidas. O sea, el resultado, ahí el problema es cómo decirlo. O sea, bueno, puedes decir una integral de línea es una integral definida, porque estás hablando de integrales de líneas y integrales de funciones escalares, que son dos mundos distintos. O puedes decir, todas las integrales de línea me dan como resultado un número, si existen. Ahí estamos de acuerdo. O, si busco una analogía entre estas y las integrales de funciones escalares, tendría que buscarlas con las integrales definidas, no con las indefinidas o con las funciones integrales. Bien. Entonces, todo lo que acabamos de hacer está acá, y está en el libro también. Solamente yo quería ir haciéndoselos para que lo vayamos pensando. O sea, en el libro está resumido en estos 4 renglones todo esto que nos llevó una hora, pero bueno. Entonces, fíjense, el trabajo es fuerza por, acá le llama esto, ¿no? P0, P1. Si yo tengo que calcularlo para toda la curva, tengo que hacer la sumatoria, ¿no?, de todas las fuerzas por todos los P0, P1. Y después, el trabajo total, ya si no lo quiero aproximar, sino que lo quiero calcular exactamente, hago esta sumatoria, que sería la sumatoria de Riemann, pero ahora le impongo el límite de la norma de la partición tendiendo a 0. Cuando llego acá, bien, esta es la definición de la integral. ¿Sí? Si le pedimos definición de integral de línea, es esta. ¿De acuerdo? Eso simbólicamente lo escribimos así. En general le pedimos la explicación, no solo el resultado. Entonces, una explicación breve. Un poco como, bueno, el grafiquito, cómo hicieron la partición, esa sería la idea. ¿Qué significa cada uno de estos simbolitos en su ejemplo? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto que acabamos de hacer de la fórmula de cálculo no vale siempre. Esto lo que hicimos, sí, para cualquier campo y para cualquier curva, mientras estén definidas, o sea, se puede aplicar el campo en todos los puntos de la curva, esta definición vale. ¿Bien? Ahora, calcular este límite de esta manera no vale siempre. Tiene que cumplir ciertas condiciones. Bastante pavas las condiciones, pero hay que cumplirlas. Bien. Algunas condiciones aplican sobre C, sobre la curva. Bien. Obviamente, para poder hacer esto, yo la curva la voy a tener que parametrizar, porque necesito a R, ¿no? Hay algunas curvas que son no parametrizables. No me interesa eso, no les va a aparecer, pero les comento. Y esa curva también va a tener que ser regular. ¿Qué significa que sea regular? Que la función vectorial asociada a esta R, asociada a esa curva, tiene que cumplir algunas condiciones. Básicamente, las dos funciones componentes tienen que ser continuas.
O sea, estas dos funciones tienen que ser continuas en AB. Y además, la derivada tiene que ser continua. Si yo derivo estas dos funciones, la función vectorial que obtengo también es continua. ¿De acuerdo? En AB. Y por otro lado, que esto es lo más, digamos, clave, es que no tienen en ningún punto de AB, se tienen que hacer ambas 0. ¿Ok? Es decir, no tiene que existir ningún valor de t que cuando yo lo reemplace en la derivada de r, ambas componentes me den 0 al mismo tiempo. Si una me da 0 y la otra me da 3, no hay problema. Pero que las dos en el mismo momento me dan 0, o sea, o tengo el vector nulo, ahí ya deja de ser una curva regular. ¿Sí? Sería como un punto crítico, ¿no? Que las dos derivadas... ¿Sí? Eso no tiene que pasar, porque ahí las curvas se comportan de maneras extrañas. Hay veces que viene la curva y hace como un ángulo o algo por el estilo. Mientras una se haga 0 y la otra no, no hay problema. Pero si las dos se hacen 0, ya dejan de ser regulares. Para aplicar esto, yo necesito que sea regular. ¿Bien? Si no es regular, no puedo calcularlo de esta manera. Y después, hay otras condiciones sobre el campo, ¿sí? Que son más fáciles todavía. Primero, que sea definido sobre C. Es decir, que en todos los puntos de la curva el campo exista, se puede aplicar, si no, no tiene sentido. Dicho de otra manera, si yo estoy en un punto donde el viento no sopla, bueno, entonces ahí no puedo calcular nada, se me rompe el cálculo. Y tiene que ser continuo sobre C. Es decir, no puede haber ningún punto de discontinuidad del campo en alguno de los puntos internos de la curva. Tranquis que no vamos a hacerles analizar continuidad. Sí podemos hacerles algunas trampas con la definición. Por ejemplo, darles una curva, darles un campo que justo el dominio no incluye la curva y bueno, ahí nos tienen que decir no puedo hacer nada porque el campo no está definido en la curva. Bien, les va a pasar porque cuando hagan los números no le va a dar nada, pero bueno, se tienen que dar cuenta que es por eso. ¿De acuerdo? Bien, esas son las condiciones para poder aplicar nuestra bellísima fórmula de cálculo, que es la que tienen acá. Bien, fíjense que el orden en que está en la transparencia no es menor. Esta es la definición. Para que esto llegue acá, o sea, para que la integral de línea yo la pueda pensar con esta fórmula de cálculo, tiene que cumplir todas estas condiciones. Bien. Claro, no es que no exista la integral. Simplemente yo no la puedo calcular usando esa estrategia. Tendría que usar el límite, que no lo puedo hacer. Y depende de qué te pidas justificar. Ah, sí, tenés que ver todas las condiciones. Puedes decir, bueno, esta y esta son continuas, las derivo, esta y las dos derivadas son continuas, y en ningún momento se hacen 0 las dos. Entonces es regular. Esa sería la justificación. ¿Sí? No. Que la curva regular es esto. Todas estas son las condiciones para que sea una curva regular. ¿De acuerdo? Para poder aplicar esto necesitas que sea regular y esto. Bien. Distinta del vector nulo. O sea, nunca 0 los dos. Bien. Entonces, apliquemos esto. ¿Puedo borrar toda mi super elaboración teórica de acá? Bien. Ahora, ya tenemos todos los datos para poder resolver nuestro problema. Bien. ¿Se acuerdan que teníamos un campo y teníamos dos trayectorias? Y queríamos calcular la energía acumulada. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos ahora, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es calcular la integral de línea, ¿no? Veamos. No lo voy a hacer porque es bastante sencillo eso. Yo lo que tengo que hacer ahora es aplicar esta fórmula de cálculo. Bueno, sí lo voy a hacer, la primera al menos. Entonces, voy a calcular la integral de línea sobre, ¿cómo se llamaba? CD. De F. Bien, entonces, usemos la regla de cálculo. Integral entre qué y qué.
Acá iban A y B, que eran los extremos de T. 0 y 1/2. Bien. ¿Sí? Ahí les dice que la función vectorial está definida entre 0 y 1/2. ¿No? Bien. Ahora, lo que tengo que hacer es F compuesta con R. O sea, primero tendría que aplicar, a T le tendría que aplicar R, me daría las componentes de la función vectorial. Bien. Esas serían X e Y esas X e Y serían las que yo tendría que aplicar en el campo. Ahora, ¿cuál sería el campo aplicado en esas X e Y? En este caso, ¿cómo depende el campo de X y de Y? Es constante. O sea, que no me interesa qué X y qué Y tenga, siempre el campo va a ser 1, 2. ¿De acuerdo? Si el campo dependiese de X y de Y, en vez de poner X, pondría la componente X de la función vectorial, y en vez de poner Y, pondría la componente Y. ¿De acuerdo? Pero acá, como la X y Y no aparecen en la ley del campo, pongo directamente 1, 2. Escalar, R', ¿no? Tengo que derivar R. ¿Cuál sería la derivada de esa R? 8, 0. ¿Bien? Entonces, integral entre 0 y 1/2. Y ahora resuelvo por componentes el producto escalar. 1 por 8 más 2 por 0. 8, ¿no? Miren qué tierna, cómo se simplificó nuestra integral de línea. La integral de 8 es 8t entre 0 y 1/2, y esto me da 4. ¿De acuerdo? Todo eso lo que acabo de hacer lo tienen ahí en la transparencia. Nada, tienen otras cosas en la transparencia que ahora quiero analizar. Bueno, como verán, la fórmula de cálculo es tranqui. O sea, no hay mucho que hacer. Es como... Sí. No. Bien, entonces, viendo ahora gráficamente, yo me estoy moviendo con la trayectoria roja, ¿no? Hacia allá. El viento sopla constantemente así. ¿Cuál va a ser el signo de ese trabajo, de esta integral? Positivo, ¿bien? Siempre, para todos los puntos, fíjense que ahora no analizo para uno, como hicimos al principio. Para todos los puntos de la trayectoria, mi R' y la fuerza generan vectores, ángulos agudos entre sí. ¿No? Todos, siempre. Acá, en los intermedios también, porque el viento va a soplar siempre igual, ¿no? En todos va a generar ángulos agudos. Entonces el trabajo para todos esos puntos va a ser positivo. ¿De acuerdo? Si yo sumo todos esos trabajos positivos, me va a dar un número positivo, necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces el signo yo ya puedo predecir que va a ser positivo. Lo calculo y me da positivo. 4. ¿Cómo interpreto este 4? Depende. En general, si es fuerza y está en Newton y está en metros, estos serían 4 joules. Pero en general no les pedimos unidades. Ahora, ¿cómo interpreto ese 4? Que el viento me aporta 4 unidades de energía, ¿no? Es decir, que me está ayudando, por eso es positivo, está ayudando a mi movimiento con 4 unidades de energía o de trabajo. O energía. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tienen anotada como una interpretación. Bien, si hacemos lo mismo ahora con la otra curva, o sea, mantenemos F, pero ahora C va a ser CI, ¿no? La C indirecta. Ahí, ¿cómo va a ser el signo del trabajo? ¿Positivo, negativo, cero? Al principio acompaña, ¿no? Los ángulos entre R' y la fuerza
son agudos. Pero ¿qué pasa al final? Fíjense, acá R' sería para abajo, ¿no? Entonces forma un... Ah, ahora pasamos de página. Ahora estamos en la rosa, ¿no? En la rosa tenemos una parte en que ayuda y una parte que se opone. Entonces, ¿qué signo va a tener? Bien, no lo podemos decidir. Y esa es la respuesta que tienen que dar. Ya no se pongan a hipotetizar, pero acá hay más porque... Punto. Si tengo una parte y una parte, bueno, no puedo decidir. Puede ser una, la otra, puede oponerse los dos y darme 0, o sea, no lo sé. En el otro puedo decidir que es positivo porque siempre se comporta de la misma manera, ¿no? No podemos asegurarlo. Y en rojo, miren. Bien, ¿cómo podemos averiguar ese trabajo? Integrando, ¿no? Acá el campo, esta parte va a ser igual, el 1, 2, porque el campo va a ser el mismo, lo que va a cambiar va a ser la derivada. Ahora ya no va a ser 8, 0, tengo que derivar la función vectorial, ¿no? Que va a ser 8, 16 menos 64t. ¿No? Hago ahora el producto escalar, me quedaría 1 por 8 más 2 por, paréntesis, 16 menos 64t. Que me da esa función. Busco una primitiva, Barrow, me da 4. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpreto ese 4? Bien. Que si sigo por ese camino, el viento, en definitiva, me va a terminar apoyando. Bien, va a terminar dándome energía para el movimiento. O sea, más allá que había una parte en que se oponía y una parte que me apoyaba, la que gana es la que me apoya, ¿no? O sea, básicamente me empuja más de lo que me retiene. ¿Sí? No quiere decir que siempre me empuja. Quiere decir que en sumatoria, en promedio, al final de todo el proceso, me va a terminar empujando más de lo que me retiene. ¿De acuerdo? Y me va a dar una energía de 4 unidades. Lo mismo que antes. O sea, ¿cuál preferiría hacer entre estas dos? Por energía, son iguales. ¿De acuerdo? No es más conveniente esta que esta por energía. Es lo mismo. El viento en ambas me empuja lo mismo. Claro, que quizás en una nunca tengo que hacer fuerza yo, siempre me va a empujar poquito, y en la otra al principio me va a empujar un montón, pero al final voy a tener que hacer fuerza yo. En definitiva, siempre me va a empujar lo mismo. ¿De acuerdo? No, va a ser el mismo. A nivel energético va a ser el mismo. Solamente que en uno, quizás al principio vas a estar repancha, y en el otro, y la otra parte vas a tener que nadar, y acá siempre vas a ir panchita. O sea, no con tanto empuje, pero, ¿de acuerdo? Veamos el otro caso rápidamente. Ahí habíamos dicho, en esta, ¿qué hipotetizamos? ¿Cómo va a ser el signo del trabajo? ¿Cómo son los ángulos, la fuerza del viento y mi desplazamiento? Agudos, rectos, obtusos. Siempre agudos, miren. Agudo, 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 0, agudo, 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 agudo. ¿No? Aunque pase para abajo, el ángulo va a seguir siendo agudo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a ser el signo del trabajo? Positivo. ¿Bien? Ahí, sí, fíjense que cuando hagamos la integral, acá sí, ya no voy a tener el 1, 2 constante. Como en la ley es 1, 2 menos x, ahora acá voy a escribir 1, 2 menos 8t, porque 8t es la x de la función vectorial, ¿no? Escalar su derivada, hago el producto escalar, me da 4. O sea, lo mismo que antes, ¿no? Me empuja y la misma cantidad. Aburrido, siempre me da igual. La pregunta es, ¿siempre da igual? No, obviamente que no. En esto es un caso particular. Y ahora habíamos visto este, que nosotros habíamos propuesto que iba a ser el más conveniente, ¿no? Porque seguíamos al viento específicamente. Siempre nos empujaba en todos los puntos. Y nos empujaba súper bien, o sea, como el ángulo entre R' y la fuerza siempre era 0 o cercano a 0.
O sea, signo va a ser recontra remil, y no tenemos duda. Ahora tenemos que ver si nos da más o menos que 4, o 4. Veamos. 1, 2 menos x, que sería 8t, ¿no? Escalar la derivada de r. Hago toda la distributiva. Esta es un poco más molesta porque me queda ahí una distributiva entre dos binomios. ¿Cómo? Ah, perfecto. Para que le saquen fotos. Para que lo resuelvan en su casa, pues. Bueno. Hacen la distributiva, hacen la integral, bla, bla, bla. O sea, acá no hay nada distinto a los anteriores. Es simplemente resolver la integral. Y les da aproximadamente 17,3. ¿Qué significa eso? Bien, ¿teníamos razón que iba a empujarnos más el viento acá? Sí, bien, nos dio positivo y además nos dio más de 4 veces más que antes. O sea, pasamos de 4 a 17,3. Eso significa que el viento nos está empujando un montón. ¿Sí? O sea, que la energía que hace el viento sobre nosotros es varias veces mayor. Entonces, de todas las opciones que tenemos, ¿cuál elegimos? Esa. ¿Bien? No. Claro, exacto. Esta es la energía que la fuerza hace sobre vos. ¿Bien? Si vos no tenés ningún otro gasto energético, tu energía sería menos 17,3. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esta forma de cálculo para calcular integrales es súper bonita. Entonces, de acá tenemos varias conclusiones. Primero, los resultados dependen del campo. Obviamente, si cambiamos de campo de fuerzas, el resultado puede llegar a cambiar. ¿No? Por otro lado, aunque tengamos el mismo campo, para distintas trayectorias también puede llegar a cambiar. O sea, depende de ambas cosas, del campo y de la trayectoria. Ahora, justo en este caso, fíjense que nosotros cambiamos la trayectoria, fuimos del mismo punto al mismo punto, pero siguiendo dos trayectorias distintas y el resultado fue igual. ¿Ok? De hecho, si acá toman cualquier otra curva que vaya desde este punto hasta este punto, cualquiera, una circunferencia, una parábola que vaya por abajo, un gatito, lo que sea, pero que empieza acá y termina acá, siempre les va a dar 4. Raro, ¿no? Acá no, ya vemos que no. Fuimos en una, fuimos en otra, ya nos dio distinto. Pero en esta sí. ¿Eh? Bien, perfecto. Tiene que ver con el campo, estamos de acuerdo, ¿no? El campo tiene alguna propiedad, alguna particularidad que hace que nos independicemos de la trayectoria. ¿Sí? Que la integral, el resultado de la integral de línea sea independiente de la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pasa? Siempre. ¿Es porque el campo es constante? Hay otros campos que cumplen esto y que no son constantes, por ejemplo. Todos los constantes cumplen eso. Bueno, entonces acá nos vamos a meter en otro terreno, que es el de analizar alguna variedad, subvariedad de campos particulares que tienen esta propiedad de que sus integrales de líneas son independientes de la trayectoria. Que no me interesa qué trayectoria uso de ir acá hasta acá, todas me van a dar lo mismo. Y esos campos se llaman campos conservativos. Que si ustedes en física estuvieron analizando algunos temas, aparecieron los campos conservativos, ¿o no? Por ejemplo, los gravitatorios son conservativos, bueno, perfecto. Las fuerzas conservativas, está bien. O sea, si esa fuerza conservativa ustedes la plantean para XY, ¿no? O sea, la piensan como un campo vectorial, sería un campo conservativo. Vamos. Entonces, vamos a decir que un campo vectorial es conservativo o de gradientes, que son sinónimos, es lo mismo. ¿Sí? Sí. O sea, yo ese campo vectorial lo puedo pensar
como el gradiente de un campo escalar. ¿Bien? Otra vez. ¿Es conservativo de gradientes? Si lo puedo pensar como el gradiente de un campo escalar. Es decir, si yo puedo encontrar un campo escalar, f, que cuando yo calculo su gradiente, llego a la ley de mi campo vectorial con el que estoy trabajando, entonces ese campo vectorial es conservativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto ya lo voy a matar. Yo estoy trabajando con un campo vectorial. 2x, 2y. ¿De acuerdo? Y digo, ¿será conservativo o no? Bueno, tendría que encontrar, para que sea conservativo, puede serlo o no, pero para que sea, yo lo que tendría que encontrar sería un campo escalar, f, de modo que el gradiente de ese campo escalar f sea este f sota que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Es decir, un f que, si yo calculo sus dos derivadas parciales y las ubico, me da esto. Entonces, ¿pueden imaginar alguno? Que si yo hago las dos derivadas parciales obtengo eso. Y yo digo, bueno, a ver, si tomo x cuadrado más y cuadrado más 4, por ejemplo, y hago las dos derivadas parciales, sería derivada parcial con respecto a x, 2x más 0 más 0. Y con respecto a y, sería 0 más 2y más 0. Bien, después vamos a ver cómo hacemos para hacerlo para atrás. Pero, ¿se ve que existe? Entonces, como existe, yo puedo demostrar que existe un campo escalar cuyo gradiente sea este, entonces mi conclusión es conservativo. ¿De acuerdo? Otra vez, un campo vectorial es conservativo si yo puedo encontrar un campo escalar que, cuando yo calcule el gradiente de ese campo escalar, vuelvo a mi campo vectorial. Si yo puedo asegurar eso o encontrar este campo escalar, el campo vectorial es conservativo. O de gradientes. Una posibilidad es encontrando el campo. No, vamos, ya tenemos teoremas para justificarlo, que es más sencillo, digamos, que esto. Bueno, no sé si. Pero esta es la definición. ¿De acuerdo? Repito, si yo les pregunto cómo se define campo conservativo, esta es la definición que tienen que darme. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver consecuencias de la conservatividad. Pero la definición es esta, que es bastante sencilla dentro de todo. Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar? Que P y Q, o sea, las dos componentes del campo vectorial, se correspondan a las dos derivadas parciales del campo escalar, ¿no? Con respecto a X y con respecto a Y, respectivamente. Y este campo F, chiquitita, le vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar función potencial. ¿De acuerdo? O sea, el campo escalar que yo necesito encontrar, cuyo gradiente es el campo vectorial con el que yo estoy trabajando, se llama función potencial. ¿Bien? Esto en física se usa mucho, pero muy pocas veces se explicita de dónde vienen esas palabras. Pero, por ejemplo, ustedes si hicieron física 2, apareció la fuerza electromagnética o la fuerza electrostática, y después apareció el potencial eléctrico. ¿Bien? La fuerza electrostática sería el campo vectorial, fuerza, y el potencial electrostático sería su función potencial. ¿Bien? Un campo escalar cuyo gradiente me da esa fuerza. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si se lo presentan así, ya van a desmayarse más de lo que ya se desmayan, pero viene de acá. ¿Bien? Y los nombres también vienen de acá. Bien. Y acá podemos encontrar una analogía, y ahí subrayé analogía, porque esto no es que sea así, no puedo usar esas palabras exactamente, pero podemos encontrar un paralelismo
con las funciones escalares. La función potencial, esta f que yo encuentro, sería como una primitiva del campo vectorial, ¿no? Fíjense que si yo derivo a f, cita, a la función potencial, y la derivo haciendo el gradiente con las dos derivadas parciales, obtengo f sota. ¿Bien? Entonces es como si esta fuera una primitiva, que cuando yo la derivo obtengo la función con la que yo estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería como mi función de trabajo, mientras que la función potencial sería, entre comillas, su primitiva. Ahora, en vez de derivar, calculo el gradiente. Bien. Vamos a explorar esa analogía. Entonces, lo que tienen acá es la regla de Barrow, ¿no? Nuestra queridísima regla de Barrow, que para funciones escalares, o sea, la que vimos en el núcleo 1, ¿qué les dice? Si yo tengo que integrar, buscar la integral definida de una función g entre a y b, mientras esa función sea continua, yo lo que puedo hacer es busco una primitiva para g, que le llamo g sota, ¿no? La aplico en b, esa g sota misma la aplico en a y resto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, pensemos en este caso. Yo quiero calcular una integral de línea para f sota, ¿sí? Para una curva, como la que estábamos recién, que vaya desde A hasta B. ¿Bien? Explotemos la analogía. Si acá existiese un super Barrow, que en vez de funciones integrales, ahora yo lo puedo usar para funciones, perdón, que en vez para integrales definidas, lo puedo usar para integrales de línea, acá ¿qué tendría que aparecer? A ver, busquemos una analogía con eso. Tendría que buscar una primitiva de f sota. ¿Qué tal sería una primitiva de f sota? Bien, f chiquita, la función potencial. Bien. Y la tendría que aplicar en el extremo superior. ¿Cuál sería acá el extremo superior? El punto final, ¿no? De mi recorrido. Menos la potencial en A. Es decir, aplicar ese campo escalar en la posición del punto final menos aplicar ese campo escalar en la posición del punto inicial, ¿no? Esa sería como la analogía a Barrow para este caso, si explotamos esta analogía que vimos recién, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto es, ¿podemos asegurar eso? ¿Vale esa analogía? O sea, ¿podemos explotar esa analogía hasta este punto? Y la respuesta es ni. ¿Bien? La respuesta es sí. Y quien me asegura eso es el teorema fundamental de las integrales de línea, que es análogo también al segundo teorema fundamental del cálculo integral, ¿no? El segundo teorema me permitía, en definitiva, obtener Barrow por un corolario, y el teorema fundamental de las integrales de línea me permite asegurar esto. ¿Bien? Ahora, obviamente, ¿esto cuándo va a valer? ¿Qué condición tiene que tener esta f sota para que esto pase? Pensemos. ¿Va a valer para cualquier función vectorial? Tiene que ser conservativo. Perfecto. Tiene que ser conservativo porque si no, no existe esta f. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo? Exacto. Solo sirve para campos conservativos. Si yo puedo asegurar que esta f sota es conservativa, como esa que yo tengo ahí, estoy asegurando que existe f cita, y puedo usar esta f cita para aplicar el teorema fundamental y calcular la integral de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Supónganse que el punto A, este es el 3,1 y vamos al punto B, que es el 4,2. No sé. Y esta sería C. ¿Sí? El f que estoy integrando esta f es este que tengo acá arriba. Entonces, quiero calcular esta integral de línea. Tengo dos maneras. Una sería usar la regla de cálculo que usamos antes, ¿no?
componer esto con R, buscar R', hacer el producto escalar, integrar entre el t inicial y el t final y que me dé el resultado. Eso lo puedo seguir haciendo, vale siempre. Pero ahora tengo una forma más fácil. Sería aplicar el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿no? Que le solemos decir TFIL. Porque sabemos que es un campo conservativo. ¿Cómo hago? Tendría que, si aplico el TFIL, primero tengo que buscar su función potencial, que ya la encontré. Bien, la aplico en el punto final, 4,2, y le resto su aplicación en el punto inicial, 3,1. ¿No? ¿Cuánto vale esto en 4,2? Y bueno, sería x al cuadrado, 4 al cuadrado, más y al cuadrado, 2 al cuadrado, más 4. Y eso le resto lo mismo aplicado en 3. ¿De acuerdo? Esto me da 16 más 4, los 4 se cancelan. 16 más 4, 20. Menos 9, 11, menos 1, 10. Y resolví la integral de línea en 30 segundos. Sin tener que componer, sin tener que hacer un producto escalar, sin tener que parametrizar la curva. Fíjense que como acá es independiente de la curva de la tarea, bueno, no lo vimos todavía, pero acá a mí la curva me sirvió de absolutamente nada. Solamente usé el punto inicial y el punto final. No tengo ni la parametrización de esa curva y aún así la pude resolver. ¿De acuerdo? Entonces, el TFIL, amor. O sea, tanto amor como le teníamos a Barrow, le tenemos al TFIL. El problema del TFIL es que es un poco más exquisito. Barrow aplicaba para funciones continuas. El TFIL me pide que yo demuestre que este sea conservativo, que ya es pasa un poco más, ¿no? Pero es útil. Y ese teorema tiene algunas interpretaciones y algunos corolarios. Bueno, ahí lo tienen escrito bien. Se hace una curva regular, ¿sí? Sabemos que la regularidad la pedimos, o sea, la regularidad, ¿se acuerdan que era que no se haga nunca el vector nulo de la derivada y eso? Definida en un AB y sea F un campo escalar diferenciable, entonces F chiquita, ¿no? La función potencial. Entonces, el teorema fundamental de las integrales de línea nos dice esto. Si yo estoy haciendo la integral de línea del gradiente de un campo escalar, dicho de otra manera, la F sota, ¿no? Una F sota conservativa, entonces, en definitiva, yo puedo calcular esa integral de línea muy sencillamente. Calculo esa función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. ¿Bien? Lo que hicimos acá. Interpretaciones y corolarios. Las integrales de líneas de campos conservativos o de gradientes solo dependen de los puntos iniciales y finales. Fíjense que yo para resolver esto solo necesité quién es f, que no depende de la curva, depende de f, ¿no? El punto final, el punto inicial. Nada más. Entonces, la curva me la olvidé. Existe, por supuesto, regular, todo lo que ustedes quieran, pero no la uso para calcularlo. Entonces, yo puedo decir que esta integral de línea es independiente de la curva, es independiente de la trayectoria. ¿Bien? De ahí sale que tenemos como la interpretación de que las integrales de línea que son independientes de la trayectoria, como vimos antes con el viento, las que son independientes de la trayectoria es porque el campo que yo estoy integrando es conservativo. Si no fuera conservativo, depende de la trayectoria. Necesito saber la trayectoria para llegar al resultado. Las integrales de línea de campos conservativos son independientes de la trayectoria. Esa sería la conclusión. Bien. También podemos decir que las integrales de línea de los campos conservativos pueden pensarse como el cambio total. Fíjense que ahora, yo al resolver esta integral, tengo en el punto final menos potencial en el punto inicial. O sea, cuánto cambió la función potencial desde el final al inicial, como el delta f, ¿no? Eso
lo veremos mejor en algunos problemas. Hoy a la tarde, si van a la clase con Lu, seguramente resolverá algún problemita y eso va a quedarle más claro. Miren, y este otro caso que es interesante. Supónganse que esta curva C es cerrada. ¿Qué significa que sea cerrada? Que yo parto de un punto inicial A, hago la curva y vuelvo ahí. O sea, el punto final y el punto inicial son equivalentes. ¿No? Entonces, si yo aplico, supónganse que estoy trabajando con ese mismo campo, un campo conservativo, sobre esta curva, C2. Aplico el tefil. Tendría que buscar f en el punto final menos f, la función potencial, en el punto inicial. ¿Cuánto me va a dar eso? 0, porque va a darme lo mismo, ¿no? Entonces, si el campo es conservativo y la curva es cerrada, siempre, necesariamente, la integral de línea me tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso no quiere decir que haya curvas cerradas con campos no conservativos que me den otro valor, que no sea 0, que haya curvas abiertas en campos conservativos que me dé 0. O sea, eso no es que limita las posibilidades. Solo me asegura que si pasan esas dos cosas al mismo tiempo, conservatividad del campo y curva cerrada, el resultado sí o sí tiene que ser 0. Todas las otras posibilidades existen, las que no cumplen esas condiciones. Pero si se cumplen esas dos, sí o sí tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Voy a saltear esto por ahora, lo tienen en el libro, después lo vemos si lo necesitan en una consulta, no lo vamos a evaluar como tal. Que es la demostración del tefil, es bastante pava. Es sencilla de ver. Lo tienen ahí, hay videos grabados también al respecto. No me voy a detener, prefiero ir a otra parte que suele costarles más y quiero explicarles mejor eso. Bien. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, todo bien, el tefil es hermoso, nos permite calcular las integrales de línea en 3 segundos, pero requiere conservatividad del campo. ¿Cómo hago para saber si un campo es conservativo? ¿De acuerdo? Acá, esto lo sacamos medio del aire. Encontramos la función potencial medio porque sí. Si me dan un campo cualquiera, ¿cómo hago yo para saber si es conservativo o no? Y más si no es un campo tan sencillo. O sea, si aparece un arcotangente de un logaritmo, listo, ya está. ¿Qué hago? Bien. Entonces, en algunos casos, va a ser sencillo hallar su función potencial directamente. Bien, a partir de esto, llegar a f(. No es tan difícil de hacer en algunos casos. En este, por ejemplo, sería fácil hacerlo así. ¿Bien? En otros, que esto es más complejo, es más complejo desde lo algebraico, quizás este método, el método 1, no es tan útil. Entonces, si no lo puedo hacer así, tenemos otra posibilidad que es hacerlo por métodos teóricos, usando unas ciertas teoremitas bastante bonitos. ¿Bien? Quienes vinieron ayer a la práctica, hicimos algunos de Lo voy a pasar un poco rapidito porque no es tan difícil, les voy a contar cómo se hace, pero es bastante sencillo. Y después me quiero meter más en que suele romperles un poco más la cabeza. En realidad, porque ustedes tienen una relación tóxica con estos teoremas, ahora ya se los cuento. ¿Cuál? La de práctica no. No, pero después, cuando lo vayan resolviendo, vengan a consulta. Hay tiempo para. Bien. Vamos con el primero. Hallar la función potencial. ¿Ven? Por ejemplo, este campo que teníamos acá, ¿no? ¿Es conservativo o no es conservativo? ¿Cómo hacemos? Decimos, bueno, mi campo, F, tiene ley 1, 2. Si es conservativo, debería ser el gradiente de una F(, ¿no? Esto es lo que queremos ver. No sabemos si esto es así o no. Si es conservativo, si no, no lo es.
Si es el gradiente, esto sería la derivada de f con respecto a x, la derivada con respecto a y. ¿No? O sea, que la derivada de f con respecto a x, ¿cuánto tiene que valer? Si igualamos componentes. 1. Y la derivada de f con respecto a y tiene que valer 2. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Tengo como una mini ecuación diferencial, ¿no? Si la derivada de f con respecto a x me da 1, yo lo que tendría que hacer para hallar esa f sería integrar 1 con respecto a x, ¿no? ¿Cuánto me da esto? X más una constante. Y ahora esta constante es fundamental. ¿Por qué? Porque esa constante, yo acá integré con respecto a x, ¿no? Pero acá voy a obtener información sobre las dependencias con x. No tengo ningún tipo de información sobre qué pasa con y. Entonces, esta constante es constante con respecto a x. En eso estamos seguros. Pero puede llegar a depender solo de y. ¿Bien? Si acá yo tuviera un término que dependiese solamente de y, por ejemplo, y cuadrado, cuando hago la derivada parcial con respecto a x lo perdería. Me daría 0. ¿Se ve? Entonces ahora lo tengo que tener en cuenta ahí. ¿Cómo hago para encontrar ese que depende solo de y? Bueno, resuelvo la otra. Tendría que hacer la integral de 2 con respecto a y, ¿no? ¿Qué cuánto vale? 2i más una constante que puede depender de x. ¿Bien? Ahora, teniendo toda esa información, recién ahí puedo plantear la potencial total. Claro, pero por la integración. O sea, si vos estás integrando con respecto a x, todas las cosas que dependan de x te van a aparecer. Entonces, la constante va a depender de la otra. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá yo podría, sabiendo que tengo un término que es x, un término que es 2i, yo podría armar esa función potencial diciendo x más 2i más c, ¿no? Entonces, la dependencia con x es el término que es x solita. Y la dependencia con y es el término 2i. Acá yo obtuve que iba a ser x más un término constante que dependa de y, que sería todo este. Más c. Un c que ahora es un número, ¿no? No depende de ninguna variable. ¿De acuerdo? ¿Está? Claro, o sea, no es que desapareció. Esta c de x serían todos los términos constantes con respecto a y, que serían x más c. ¿De acuerdo? O sea, vos tenés el término que depende de y acá serían todos los otros términos que dependen de x, que serían este y este. Sería el término que depende de x, que es este, más todos los términos que dependen solo de y. Ese y ese. Después, no es que las constantes iguales. O sea, en la expresión final, esta CI y esta CX van a representar distintas cosas. Lo que a vos te interesa es generar una función potencial que respete lo que obtuviste en ambas integrales. Que aparezca este término, que aparezca este término, que todos los otros términos solo dependan de y, que todos los otros términos solo dependan de x. Si vos eso lo podés armar, encontraste tu función potencial. ¿Sí? Después, yo sé que esto va a quedar un poco en el aire, después en la práctica lo vemos con más detalle. ¿De acuerdo? Pero lo que voy es, una forma de hallar esa función potencial es integrar directamente. Integrando las dos componentes del campo vectorial y tratando de armar la función potencial. Eso sí, estas componentes son sencillas. Si acá le apareciese e elevado al logaritmo del arcotangente de 1 sobre x elevado al coseno hiperbólico, no se van a poner a integrar. ¿Bien? Porque
van a estar 37 años resolviendo una integral y va a ser muy difícil. No es que no se pueda, sino que es complejo. ¿De acuerdo? Todo eso lo que acabo de hacer está ahí. Bien, ahí obtuvimos la función potencial. Y como pudimos encontrar esa función potencial, listo, ese campo es conservativo. ¿De acuerdo? Paso todo esto que es lo mismo. Ahora, supónganse que no podemos hacer eso. Las integrales nos dan re difíciles. Bien, o no tenemos ganas de ponernos a integrar. O empezamos a integrar y nos dimos cuenta de que no nos sale la integral. Bueno, ¿tenemos otra posibilidad? Sí, usando teoría. Bien, o sea, yendo por el bello mundo de los teoremas. Bien. Entonces, acá aparecen algunos teoremas que hay dos características con esta parte de este tema. La primera es que los teoremas parecen decir lo mismo y no dicen lo mismo. Entonces, ahora vamos a charlar un poco con qué dice cada uno y cómo se aplica cada uno. Y la segunda cosa es que a ustedes les encantan estos teoremas. No sé muy bien por qué, no entiendo muy bien por qué, pero tienen un amor por usar estos teoremas para demostrar conservatividad. Y a veces lo usan innecesariamente. Quizás hay caminos muchísimo más fáciles, pero ustedes quieren usar el teorema y se rompen la cabeza para usar el teorema y quizás muchas veces no pueden usarlo, pero bueno. Entonces, para relativizar un poco y sacarlos de esa relación tóxica con los teoremas. Bien, vamos con el primero. Esto en el libro no está. Yo les puse esos nombres porque quizás los orientan más a qué les dice cada uno. Teorema sobre la derivación cruzada de componentes de campos conservativos. Esto les dice, tenemos un campo vectorial conservativo G con ley PQ, ¿no? O sea, un campo escalar componente P, un campo escalar componente Q. Si en una región R, en la que yo estoy trabajando, ¿no? Delimito una región donde está mi curva, o sea, tomo, por ejemplo, esta zona, ¿no? Esta sería mi región R. P y Q tienen derivadas parciales de primer orden continuas, es decir, las dos derivadas parciales de P y las dos derivadas parciales de Q, entonces se cumple siempre que la derivada de la primera componente con respecto a la segunda variable, o sea, la derivada de P con respecto a I, me da igual que la derivada de Q con respecto a X. ¿De acuerdo? Escrito de manera más sencilla. Si trabajo con un campo G conservativo, sus componentes tienen derivadas parciales de primer orden continuas, entonces las cruzadas, o sea, P con respecto a I y Q con respecto a X, son iguales. ¿De acuerdo? Bien, ¿esto me demuestra conservatividad? Esa es la pregunta. Muy bien. Espero que eso se den cuenta después cuando lo usen. Esto no demuestra conservatividad, me pide conservatividad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la conservatividad acá es una hipótesis. Yo tengo que saber que es conservativo para poder asegurar esto. ¿Sí? Ya vamos a ver para qué se usa se usa, pero no se usa para demostrar conservatividad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta implicancia va para allá. Sería muy útil que vaya para allá, ¿no? Porque si yo pudiese demostrar eso y eso implica que es conservativo, re lindo, ¿no? Con solo demostrar esto, que no es tan difícil, es calcular dos derivadas parciales, podría asegurar conservatividad. Es potente. Pero este teorema va para allá. La pregunta es, bueno, ahí lo tienen aplicado en el anterior. Voy a soltar esto. No, bueno, la pregunta es esta. ¿Hay un teorema que en vez de que la implicancia vaya para allá, vaya para el otro lado? ¿Bien? Es decir, que esto sea una condición necesaria y suficiente para yo asegurar conservatividad. Y la respuesta es ni. Hay un teorema parecido, pero que impone algunas condiciones más. La vida no es tan linda, ¿no? Es linda, pero no tanto. ¿Qué es este? Que es el teorema de condiciones suficientes para la conservatividad. Que este es el con el que ustedes tienen una relación tóxica. ¿Bien? Les dice, sea F un campo vectorial con ley
de componentes PQ. Yo estoy trabajando en una región R abierta y simplemente conexa, en la que P y Q tienen derivadas parciales de primer orden continuas, y además se cumple que las derivadas cruzadas son iguales, entonces el campo es conservativo. ¿Bien? Entonces, si lo escribimos de la misma manera que el otro, me dice esto. Fíjense, acá estaba esta que estaba del otro lado y esta que antes estaba del otro lado, ¿no? Como que se intercambiaron, o sea, acá tendríamos ese celeste que buscábamos. Pero aparecen más condiciones. No es solo si las derivadas cruzadas son iguales es conservativo, no. Tengo que demostrar eso y además tengo que demostrar otras hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Qué otras hipótesis? Que yo puedo trabajar en una región abierta y simplemente conexa. Gran signo de pregunta, ¿qué es eso? Bien. Y después, que P y Q tienen todas sus derivadas parciales continuas. O sea, yo tendría que hacer todas las derivadas parciales de primer orden. La de P con respecto a X, la de P con respecto a Y, la de Q con respecto a X, la de Q con respecto a Y, y las 4 me tienen que dar continuas. ¿De acuerdo? Y además, las dos cruzadas iguales. Si todo eso vale, puedo asegurar que es conservativo. ¿Ok? Bien. Ahora, de ahí, bueno, perfecto. Mi problema es esto. ¿Qué significa que sea simplemente conexo? Bueno, primero tiene que ser abierto. ¿Qué significa que sea abierto? Que, acá, esta es la definición, voy a ir a la interpretación. Que la región en la que yo trabajo tiene que o no estar limitada, ¿sí? Por ejemplo, R2 no está limitada por ningún lado, o si está limitada por una frontera, esa frontera no tiene que estar incluida. ¿De acuerdo? Este sería un caso de cerrado. ¿Sí? Yo tengo, acá para hacer esto estoy trabajando en una región abierta. Y también tiene que ser simplemente conexa. Primero, para que sea simplemente conexa, tiene que ser conexa. ¿Qué significa esto? Una región es no conexa cuando, si lo hacemos intuitivamente, está separada en partes, ¿no? Por ejemplo, esta región, que sería lo gris, está separada en dos subpartes. Y yo puedo encontrar dos puntos que pertenezcan a la región que, si los tengo que unir por una curva continua, sí o sí tengo que salir de la región. Si eso pasa, es no conexa. Bien, por ejemplo, si yo tomo un punto en esta parte de la región y un punto acá, para unirlos mediante una curva continua, necesariamente no tengo forma de hacerlo sin salir de la región. ¿Se ve? No hay manera de que yo una este punto con este punto usando una curva sin pasar por lo blanco. Entonces, esa región es no conexa. Fíjense que acá eso no pasa. Yo no puedo encontrar dos puntos dentro de la región en que necesariamente tenga que salir para unirlos. ¿Bien? Ustedes me pueden decir, bueno, si tomo este y este, puedo salir. Sí, pero también los puedo unir sin salir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso suceda, la región es conexa. Y dentro de las conexas hay otro tipo, que son las simplemente conexas. Que son conexas, pero no tienen agujeros. ¿Bien? Por ejemplo, esta que tenemos acá es conexa, pero tiene un agujero ahí. Entonces, es conexa, pero no es simplemente conexa. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, esta que tengo acá es conexa y además simplemente conexa. Es conexa y no tiene ningún agujerito. Ese agujerito no hace falta que sea un agujerote. Puede ser que le falte un punto, pero es un agujero. Entonces, esta también es conexa y no es simplemente conexa. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo que agarrar es trabajar en una región que sea abierta, ¿bien? O sea, o sin límites o con una frontera no incluida, y que sea de este estilo, simplemente conexa, que no tenga ningún agujero en el medio. No se puede. Pero abierto, exacto. O sea, esto no lo podría usar en este teorema. ¿De acuerdo? Sería simplemente conexo, pero cerrado. Entonces no lo puedo usar. Sería algo como esto, pero abierto. Este no lo puedo usar porque no es simplemente conexo.
Este no lo puedo usar porque no es simplemente conexo. Este no lo puedo usar porque ni siquiera es conexo. ¿Bien? Ya. Ahí está. Ah, sí. Está también. O sea, es semiabierta, digamos. Es abierta y cerrada. Así que tampoco la podría usar por eso. Bien. Entonces, esa sería, digamos, otra forma de demostrar que el campo es conservativo. ¿Por qué? O sea, ustedes dirán, bueno, ok, tengo las dos. ¿Cuál me conviene, cuál no? La que vimos recién, la ventaja que tiene es que ya encuentran directamente la potencial. Entonces después cuando tienen que usar la potencial la pueden usar y ya está. ¿Cuál es la desventaja? Que tienen que integrar. E integrar suele ser difícil. ¿Ok? La que acabamos de ver, ¿cuál es la ventaja? Que para demostrar que es conservativo, lo único que tengo que hacer es derivar. ¿Bien? Acá no integré nunca. Solamente trabajo con derivadas parciales. Y derivar suele ser más fácil que integrar. ¿Bien? ¿Cuál es la contra? Que si yo demuestro que es conservativo, después, para aplicar el teorema fundamental, voy a tener que buscar la potencial. Entonces voy a tener que integrar de todos modos. ¿De acuerdo? Para demostrar... Nada, punto. Bien. Y ahí lo tienen aplicado a este caso. Después, eso lo pueden ver solo. Que no quería dejarlo sin mencionarles los teoremas. Lo que acabo de decirles. Y lo que tienen acá al final de todo es como un poco un mapita de cómo trabajar con una integral de línea. O sea, me parece una integral de línea. Bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué pasos sigo? ¿Cuáles serían los pasos lógicos para ir siguiendo? Bueno, lo tienen ahí. Después lo pueden ver en la transparencia subida. Pero esa sería como un poco la secuencia lógica. Me fijo primero si el campo es conservativo, ¿sí? Para eso yo necesito definir una región R abierta, simplemente conexa, que incluya la curva, que incluya el campo, o sea, que el campo esté definido y todo. Me fijo si es conservativo, puedo o buscar su función potencial si considero que es sencillo como este. Si la encuentro, ya está, aplico el teorema. Si no la encuentro, porque no me sale, bueno, voy al teorema de suficiencia. ¿Bien? ¿Es conservativo? Bueno, necesito buscar la función potencial, ya no me queda otra. ¿Bien? Para aplicar el teorema. Y si no es conservativo, aplico la regla de cálculo. La regla de cálculo que vimos al principio de la clase vale para todos, para conservativos y para no conservativos. Entonces, esa me sirve en todos los casos. Y si no quieren ir por el lado de la conservatividad, pueden directamente aplicar la regla de cálculo. Lleva un poco más de tiempo, es un poco más propensa a errores, pero la ventaja que tiene es que vale para todos los casos. ¿De acuerdo? Y se terminó matemáticas. ¿Para qué? No, se puede hacer cualquiera. Vos necesitas una, así como en barro vos necesitabas una primitiva cualquiera, acá una función potencial cualquiera. No. Encontrás todas y le pones el C que vos quieras. O usar el C genérico, también vale. Bueno, hasta luego. Vengan a consulta cuando se pongan a estudiar esto, por favor. ¿Sí? Porque fue medio así abarcado como muy rápidamente. Corto la...